Buenas, ¿cómo va? Bueno, vamos a pintar esta rosita que dibujamos hace unas semanas en mi Instagram. Sí, está el video, sí, del paso a paso en donde te enseño a dibujarla. Bueno, vamos a necesitar 2 frascos de agua, uno para el agua sucia y otro para limpia, una toalla, sí, para descargar o servilletas, un pedacito de papel para probar los colores, los valores y todo, para ir acorde, y bueno, los pinceles. Voy a usar este número 10 para toda la base, para cubrir más fácil, ¿sí? Estos 2 chiquititos los voy a ir usando más que nada para los detalles del centro, y los otros los voy a ir alternando en todo el video, se les voy a ir avisando, para el resto de la rosa, ¿sí? En los distintos pétalos. Bueno, los colores que voy a usar para esta rosita en principio es este color que se llama rojo indio de Winsor & Newton, sepia, ¿sí? Estos 2 primeros va a ser como la base, y después le voy a ir agregando de a poquito gris de paint, ¿sí? Que nos va a ayudar a desaturar. Entonces serían esos 3, rojo indio, sepia y un poquito de gris de paint. Igual yo después les voy a comentar bien cómo los voy a usar, obviamente. Pero para que se den una idea, cuando ustedes ven una rosa, fíjense en esta de referencia, como hice, que es como más grisáceo afuera y adentro se concentra más el rosa. Pero les voy a decir otras combinaciones más básicas por si no tienen estos colores, ¿sí? Que no son tan comunes. Lo ideal es que uses algún rojo frío como estos, tipo alizarín, carmín, granza clara o incluso algún rosa permanente. Lo podés bajar con un sombra tostada, que normalmente están en los sets, es bastante común este color, y después lo podés bajar con un índigo si no tenés gris de paint, o puede ser un ultramar también, ¿sí? Esa podría ser la combinación. Para el verde voy a usar este hooker oscuro, sí, de Van Gogh, ocre. Yo voy a usar el de Van Gogh, pero vos puedes el que quieras, el que tengas. Y también voy a usar gris de paint como para mantener una armonía y que esté ese color repetido que ya está en la rosa. Bien, voy a empezar a armar la mezcla y para eso lo que voy a hacer es poner un poco de agua primero en la paleta, como hacemos siempre. No le pongas muchísima cantidad ni tampoco muy poquito. Anda alternándolo con el color, ¿sí? Con tu base de rosa, que en mi caso es el rojo indio, pero bueno, vos puedes usar el que estés, el que hayas elegido o el que tengas. Le vas agregando eso, si necesitas agregarle más agua, después se la agregas. Acá le voy a poner un poquito ya del sepia y lo que voy a hacer es armar una mezcla lo más grande posible o lo más rendidora posible, ¿sí? Cosa de que yo ya tenga bastante y pueda ir aguando y armando distintos valores dentro de la paleta. Vos podés hacer esto si ya sabes manejar las cantidades de agua y de pintura. Ahí lo probé y me gustó la tonalidad. Una vez que la tenés, lo que haces es separar un poquito de esa mezcla y le vamos a ir agregando de a poco el gris de paint o bueno, el azul, lo que sea que estés usando, a ese pedacito, como para generar ese tono más grisáceo, violáceo, si se quiere, para las partes más abiertas de la flor, como les había comentado antes. Lo voy a acelerar para que no se haga tan denso, pero vos hace esto, seguí un poco el video y armate una buena mezcla para que te rinda lo más que puedas. Aunque bueno, lo vas a tener que rearmar muy seguido. Bueno, como te conté al principio, voy a usar este número 10, ¿sí? Para cubrir toda la base, toda la cara de la flor. Lo que estoy haciendo es mojarlo bien y embeberlo en la pintura que, como les comentaba, estoy separando un valor más clarito de la mezcla para poder hacer esta base. Lo que yo hago es poner primero un poco de color y después me voy ayudando con más agua, cosa de que la base quede lo más translúcida y clarita posible, ¿sí? Porque si le pones todo del color, después los pétalos de afuera van a quedar como más oscuros y quizás está bueno que sea una base lo más iluminada posible. Ten en cuenta que esto va a ser nuestra luz, así que hace en lo posible ese cambio de color, agua, ¿sí? Fíjate cómo ahí me queda como más concentrado y necesito agua para seguir arrastrándolo y que se genere como esta cosa como más translúcida de la base, ¿sí? Y algo que no me quiero olvidar de mencionar es que vayas alternando las 2 tonalidades de la mezcla, ¿sí? En los pétalos más abiertos, tírale un poquito de ya la tonalidad que tiene el gris de paint o el azul, lo que sea que estés usando. Ahora con este pincel número 4 voy a pintar el capullito, ¿sí? Porque después te olvidas y queda ahí blanco y vos ya reavanzaste, así que antes de olvidarme voy a pintarlo, ¿sí? Ten en cuenta que está más concentrado el color como en el nacimiento del capullo, ¿sí? Donde está más en superposición con la rosa. A medida que te vayas acercando como arriba, va siendo más clarito, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Bien, voy a dejar esta rosita que hice de práctica como para tenerla de referencia al lado a medida que la voy pintando, como para ver bien dónde puse cada color. Para darte cuenta que esto esté seco, si no tiene que estar frío. Voy a rearmar el color, fíjate cómo se lavó. Así que lo voy a rearmar tal cual lo hicimos al principio, ¿sí? Cosa de poder ya empezar a dar las primeras sombras y los primeros detalles.
Acá volví a probar el color y ya me gustó. Acá tenés que tener en cuenta que sea parecido al que probaste antes. Y acá también probé la otra tonalidad, ¿sí? Que voy a empezar por esa, porque voy a empezar por las partes de afuera. Lo que vamos a hacer es una mancha, ¿sí? Por debajo de los pétalos, en la superposición principalmente. Después vamos a construir las otras sombras, pero las más obvias, por así decirlo, son las sombras que están por detrás de cada pétalo, ¿sí? En la superposición de cada uno. Yo acá estoy empezando con uno de acá a la derecha, vos puedes empezar con el que quieras, pero bueno, obviamente, si querés seguirme tal cual, arranca por este, tenerlo de referencia, pero más o menos así es como vamos a trabajar en todos los pétalos. Después ya el centro es otra historia, pero los de afuera, los más abiertos, los vamos a trabajar así. Bien suavecito, diluido, porque es muy clarita cuando se abre la rosa. Entonces lo vamos a hacer bien diluido y principalmente vamos a arrancar, como dije, de la superposición hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer esta mancha, como dije, y vamos a arrastrar con otro pincel. Yo estoy usando un 6 para poner el color y un 4 para difuminar, ¿sí? Lo que hago es, como dije, colocarlo y después lo voy a arrastrar hacia abajo. En este caso voy a usar como el costado del pincel, ya que tiene mucha punta. Entonces eso me permite un arrastre más homogéneo. Y lo arrastro hacia abajo y después quizá hacia arriba si es necesario para desmarcar cualquier marquita justamente que quedó rara o fea. A todo esto yo estoy con una foto de referencia que, por cierto, la dejé en la descripción en un link por si te sirve para que veas dónde van las sombras, y eso, si bien está modificada, no es la misma rosa, pero hay bastantes cosas que se repiten y me estoy guiando por eso. Lo que voy a hacer ahora es empezar desde abajo. Fíjate que ahí hay un doblez y deja un espacio, ¿sí? Como un bordecito de luz. No pintes desde el límite del pétalo, deja como un bordecito, hace una marquita y difumina hacia arriba. Es como que hacemos lo opuesto que lo que veníamos haciendo antes. Antes estábamos marcando desde la superposición y íbamos hacia abajo. Ahora estamos marcando desde el límite del pétalo, desde su finalización, por así decirlo, dejando este borde de luz, y vamos a difuminar hacia arriba. Entonces se va a armar como ese ida y vuelta así de la sombra que viene de la superposición del pétalo y la otra sombra que se arma por los dobleces que tiene en las partes más de afuera. No sé si me explico, pero si no, es lo que estoy haciendo en el video básicamente. Pero ten en cuenta eso, que los bordes de luz le dan ese toque real, como de que la rosa tiene más cuerpo. Acá estoy haciendo lo mismo, voy a poner una sombra un poquito más grande y una vez que tengo como ese manchoncito, voy a empezar a estirar el color. Lo que te recomiendo es que no hagas marcas tan grandes y tan extensas de sombra, tampoco escatimes, pero digo, si haces una muy grande, por ahí se te seca rápido. Ten en cuenta eso, la consistencia, que no esté muy en seco el color y que llegues a difuminar. No desesperes, anda por pétalo, pero sí ten en cuenta esto de que si haces una marca muy grande de sombra, cuando vuelvas al principio de esa marca ya va a estar seco para difuminar. Entonces anda regulando esa cuestión para no tener problemas ni marcas ni nada y puedas difuminar de una manera cómoda y todo eso. Obviamente los materiales aportan. Este es un excelente papel en donde, no sé, volvés de un ratito y sigue difuminando. Y hay otros que no, que se secan muy rápido, así que el papel te va a hacer la diferencia. Depende de lo que estés usando, te va a hacer mucha diferencia. Así que tenelo en cuenta. Los pinceles también hacen bastante diferencia, pero el papel es abismal. Así que por ahí, si te pasa eso, puede que sea la herramienta y no vos. No desesperes. Fíjate que a medida que me fui acercando al centro estaba usando como la tonalidad más cálida. Ahora voy a usar como un intermedio, ¿sí? De los dos, como este punto medio, ¿sí? Como una transición. Vamos a armar de colores y vamos a ir alternando. Obviamente lo más cálido, lo más rosa va a estar en el centro, pero en estos pétalos más cercanos al centro, que ya se están empezando a abrir, va a haber como un mix de el rosa más rosa y el traspaso a este gris de los pétalos más abiertos, ¿sí? Por eso quería como señalar eso, que vayas alternando los colores para que tenga como ese traspaso armónico lindo que tienen las rosas.
Otro detalle a tener en cuenta es, viste esos pétalos que están como más abiertos de la rosa, que se ven como muy claritos, que están como dados vuelta, como el que estoy pintando ahí. Bueno, hacerles un leve sombreado, no los dejes totalmente pálidos porque tienen como apenas una sombrita como para que tengan cuerpo, porque si no después contrastan mucho con el resto y se nota que les falta algo, les falta cuerpo y está como pálido. Bueno, acá le estoy haciendo un zoom para que lo veas bien, ¿sí? Y veas los detalles cómo está pintado. Ahora vamos a pasar al centro, que es más complicado, ¿sí? Es más detallado, con más precisión más bien, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es concentrar esta rosa más, vamos a trabajar bien en el centro. Voy a intentar poner el color con este número 4 y difuminar con el número 1, ¿sí? Vamos a ver qué sale. Voy a hacer un zoom acá para que lo veas mejor y lo que vamos a hacer es, habiendo rearmado la mezcla, si era necesario, yo ya lo hice, ¿sí? Vamos a tener el color más concentrado y voy a empezar por estas zonas un poquito más abiertas y más grandes, no tan en el centro-centro de la rosita. Voy a empezar por esa parte, sí, esto muy chiquitito, muy preciso. Si te queda grande el 4, usa uno más chiquito. De hecho, yo lo veo muy grande, así que voy a pasar a poner el color con el número 1 y difuminar con el 0. ¿Sí? Así que voy a hacer eso. Lo que vamos a hacer en el centro-centro es ir como bordeando, por así decirlo. Vamos a ir bordeando, como lo ves ahí en el video, cada sector. Son muy chiquititos, esa es la parte de la precisión, pero el trabajo es el mismo. Es como una mancha que vamos a difuminar. Lo que pasa es que el espacio es ínfimo, entonces esa es la parte más complicada. Pero lo que vamos a hacer es poner como un borde, porque es como es la sombra, así que es a modo de borde, por así decirlo. Vamos a bordear esas zonas y las vamos a difuminar. En el caso del centro-centro, como podés observar, es como un triangulito, sí, que ya lo dibujamos en el paso a paso. Y fíjate que adentro hay como 3 líneas, como que hay unas líneas ¿sí? Marcadas, y esas son las que nos van a servir de apoyo para estos bordes, ¿sí? Entonces vos lo que tenés que hacer es como pintar sobre esas líneas y después obviamente las arrastrás un poquito, ¿sí? Los arrastres, sí, esta parte del difuminado son más bien toquecitos. Lo que hacemos es como desmarcar el color, ¿sí? No es tanto un arrastre, un difuminado sí como tal, como venimos haciendo los pétalos más grandes, porque no nos da tanto el espacio, sino que son más toquecitos como para que no quede la marca del color, sino más un poquito más difuminado. Bien, ahí potencié la mezcla y lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, solamente que reforzando más esas sombras profundas del centro de la rosa. Fíjate que el centro, centro, centro más centro ya lo pinté entero con este valor bien oscuro. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice antes, solamente que con este valor. Obviamente no cubras todo igual, hace una parte más chiquita, cosa de que haya un traspaso, aunque sea complicado por el tamaño que tiene, pero hace una línea más fina, más chiquita cuando la hagas más oscura, ¿se entiende? No cubras todo de vuelta tal cual, porque si no tapas el primer valor que pusimos antes.
Bien, vuelvo un segundito a la velocidad real para mostrarte cómo hago para darle forma al cuerpo de la rosa, ¿sí? El famoso huevito en el paso a paso, porque tiene forma de huevos como el nacimiento de la rosa, que más bien cuando están cerradas se nota más. Y también, si ves la referencia de la foto que te dije, se nota muchísimo ese nacimiento, ¿sí? Entonces yo por eso lo hice así. Por lo que vamos a usar las sombras estratégicamente para darle esa profundidad y que parezca bien redondeado. Y para eso el tip más importante es que tanto la sombra como después el difuminado lo hagas siguiendo la dirección de la forma, o sea, de lo que estás pintando. Si en este caso es algo redondeado, entonces vos trata de que eso, la pintura corra de esa manera, ¿sí? No la arrastres a cualquier lado, no la difumines hacia cualquier lado. Y ahí vas construyendo esa forma y le vas dando esa profundidad. Deja las luces en el centro y las sombras más a los costados. Por supuesto, guíate por la referencia si es necesario, es decir, la foto, y también por lo que estoy haciendo en el video. Acá estoy aprovechando que me quedó todavía armada la mezcla, entonces lo que estoy haciendo es como puntualizar algunos lugares, ¿sí? De los pétalos más de afuera, que a mi gusto quedó como sin cuerpo, si le falta como más profundidad, si bien después le vamos a agregar una profundidad más todavía, pero más sectorizada. Acá estoy como rellenando un poco más, alternando los colores según la zona de la rosa, como ya te expliqué, y le estoy dando como un poquito más de cuerpo antes de la última capa. Bueno, ahora le vamos a agregar la última capa como te contaba. Acá te voy a mostrar la consistencia de la pintura, cómo quedó para que veas, ¿sí? El arrastre, más o menos. Y lo que vamos a hacer es empezar a puntualizar algunos lugares. Yo voy a aprovechar más el lado como derecho de la rosa, teniendo en cuenta más o menos de dónde pienso que viene la luz. ¿Sí? Entonces voy a puntualizar más un costado, no le voy a poner este nivel de profundidad en todos los pétalos, porque si no va a quedar rara, ¿sí? Lo más natural y más real es que sectorices la sombra, imaginando o teniendo en cuenta según referencias o bueno, si ya lo tenés más claro, de dónde viene la luz, ¿sí? Bien, llegó la hora de formar nuestro verde y para eso voy a hacer lo mismo que hice con la otra mezcla. Voy a poner un poco de agua primero en la paleta y el color de base, que es el verde, vos usar el que tengas, obviamente. Y ahí le estoy poniendo un poco de ocre hasta que me guste la tonalidad. Una vez que lo tengo, separo un poco la mezcla porque a la otra parte le voy a agregar gris de paint, que por cierto se me fue porque es un color fuerte, y lo estoy arreglando de vuelta hasta que me guste, ¿sí? La idea es que quede un verde un poco más frío que el otro. Reforcé el otro porque también me pareció que se aguó bastante. Y una vez que está, probalo en el pedacito de la hoja para ver si te gusta la tonalidad, si está bien de consistencia y todo lo que
que tengas que tener en cuenta a la hora de la mezcla, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo mismo que cuando pintamos la cara de la rosa al principio, ¿sí? Vamos a pintar todas las caras de todas las hojitas. Aprovecho para formar el marrón del tallito, que vos lo podés hacer como quieras. La verdad que armar marrón es bastante sencillo, y si no, puedes usar un marrón ya puro, como el sombra tostada, que ya viene así. ¿Sí? Yo simplemente lo que hice fue usar un rojo bastante clásico y le agregué el verde hooker y el ocre, ¿sí? Igual está todo en la descripción. Bueno, vamos a empezar a construir el detalle de estas hojitas, ¿sí? Yo ya tenía el color bastante potente porque hice una mezcla como para que rinda como la rosa, así que ya estoy usando ese color, si no, potencia la mezcla. Lo que vamos a hacer es con este valor un poco más oscuro que la base, estoy marcando desde los bordes un poco como la forma de las venitas, ¿sí? Me estoy metiendo hacia adentro y difuminando hacia esa dirección. Obviamente, siempre seguí la forma de lo que estás pintando. Las hojas son bastante redondeadas y para dar esa sensación de que tienen relieve y profundidad, está bueno hacer esta sombra siguiendo la forma, ¿sí? Entonces vamos a marcar las venitas, y ahora lo que estoy haciendo es marcar la sombra que está por debajo de la superposición, así que después la vamos a potenciar obviamente, así que acá no escatimes en color, no tengas miedo, cubrí más, que eso va a ser más oscuro, ¿sí? Obviamente a medida que te acerques a la zona de luz empezás a disminuir esa potencia, ¿sí? Y nada, seguime en el video que vas a ver cómo voy graduando esos valores. Algo importante para comentarte es que es clave que en el dibujo tengas bien marcadas las venitas, obviamente con el lápiz suave para que después no se note por nada, pero está bueno tener una guía porque nos van a servir de apoyo. Fíjate cómo me apoyé sobre la vena del medio y me estoy yendo hacia el costado, y sin embargo al otro costado hay más luz, que obviamente después lo voy a seguir pintando, pero esto es clave, o sea, nos vamos a apoyar en las venitas ya dibujadas al lápiz, ¿sí? Y después vamos a ir construyendo las sombras más generales según las superposiciones que tenga encima y todo eso. Y otra cosa que ya me estaba olvidando de aclarar es cómo usar estos verdes, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es alternándolos medio como la rosa, pero lógicamente la mezcla que tiene gris de paint nos va a servir más para puntualizar las sombras, ya que es más oscuro, porque el gris de paint, aparte de desaturar, nos ayuda a oscurecer. Pero en otras partes de las hojas igual voy alternando ambas tonalidades como para que el verde en sí de toda la hoja sea variado y versátil. En este caso yo decidí hacer una sutileza en cuanto a las venitas, y no era mi intención marcarlas muy fuertes, pero si vos querés que sean más notorias, o simplemente hacer sombras más genéricas como la referencia al lado y después hacerle una marca más puntual, ¿sí? Más recta sin difuminar, pero a mí me gusta más en este caso hacer como una generalidad de la hoja, ¿sí? Y marcar todo más sutilmente, por así decirlo, sin ninguna vena más fuerte o más oscura.
Bien, voy a pintar el resto de la misma manera, siguiendo los mismos patrones. Lo voy a adelantar porque la verdad que se hace muy extenso y si no duraría un montón el tutorial. Pero sí tengo en cuenta esto de que prefiero profundizar las sombras en el lado como derecho de toda la flor, ¿sí? De todo el conjunto, porque pienso que la luz viene del otro lado. Entonces, a medida que vaya avanzando, vas a ver cómo voy enfatizando, digamos, esas sombras. Fíjate ahí cómo estoy como puntualizando esa sombra que es bien de la superposición de que la rosa está encima, ¿sí? Pero quizá las hojas del otro lado no van a tener esa marca tan puntual. Vos analizá bien cómo lo voy haciendo en todo el video, pero quiero comentarlo para que entiendas por qué estoy puntualizando esas sombras y no tanto las otras, sino del otro lado. Así que voy a ir construyéndolo de esta manera, todas las hojitas. Obviamente después vos me podés preguntar todo lo que quieras, pero seguí más o menos estos patrones y quería obviamente de vuelta aclarar el por qué voy poniendo las sombras donde las pongo, ¿sí? En el caso de esta hojita, por ejemplo, que está muy al frente y no tiene como nada superpuesto, es un poco más quizás a ojo, por así decirlo, no hay tanto patrón que seguir porque, o sea, sí el patrón de construcción de venitas y todo eso, pero me refiero a una sombra más puntual, más oscura, porque no tiene nada encima, es la que está delante de todos, ¿sí? Así que es más intuitivo. Lo bueno de cuando hay algo superpuesto es que es obvio que ahí va a haber una sombra, pero cuando no es tan obvio suele ser más complicado. Pero bueno, es la única hojita que tiene como esa característica. Después todas tienen como algo que se entiende que por encima le van a generar tales sombras. Kick. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es siguiendo la misma metodología que veníamos haciendo, tanto con la rosa como lo que ya construimos de las hojas, perdón. Vamos a puntualizar las sombras más oscuras, que esto es menos cantidad de pintura, por suerte, o sea, es menos sector, sí no vamos a cubrir tanto de las hojas, pero sí vamos a tener en cuenta esto que les decía de la superposición, ahí vamos a puntualizarlas más, y después en algunas que otras, en otros lugares en donde querramos que haya una definición más marcada de la hojita, como por ejemplo la punta. En cuanto a la consistencia de la pintura en esta etapa, sugiero que si bien tiene que estar bastante pigmentada, con mucho más color que agua, te recomiendo que sea una consistencia fluida, ¿sí? Así podés arrastrar y difuminar bien, ¿sí? Que no quede tan en seco, porque si no apenas pones el color, al toque se seca y no puedes difuminar bien, sobre todo si el clima de tu lugar es más seco que húmedo.
Ahora estoy haciendo la última sombra y más oscura de todas, ¿sí? Para marcar lugares bien puntuales. Y voy a usar este 2 para difuminar, ¿sí? Con un 4 para poner la pintura. Yo lo comento para que sepas qué números estoy usando. Acá estoy probando con este para difuminar. Y estoy, como dije, pintando lugares bien puntuales, ¿sí? Solamente estoy remarcando detalles y profundidades. Acá también le empiezo a dar un poco más de profundidad al tallito para que no quede pálido, sí, puntualizando las partes de vuelta más superpuestas y sobre todo las espinitas, sí, que está bueno remarcarlas para que se noten más. Pero dale más o menos una profundidad que te guste, acorde al resto de la rosa y ya está, ya tenemos nuestro producto hecho. Espero que te haya gustado, dale like, compartí este tutorial y bueno, espero que nos veamos en un próximo video.